Buenas tardes, queridos oyentes del programa Ser de Luz nos despierta con cuentos y relatos para adultos. Hoy, casi víspera del nacimiento de Jesús. Como les dije el miércoles, hoy dedicaríamos el día a hablar del nacimiento de Jesús, de la historia del nacimiento de Jesús. Espero que les guste, disfrútenlo y comenzamos de una vez. ¿Cuándo nació Jesús de Nazaret? Cualquier persona criada en el mundo occidental del siglo XXI, creyente o no, está familiarizada con la figura de Jesús de Nazaret y las narraciones sobre su nacimiento. La estrella de Belén, los magos, las penalidades de José y María para encontrar posada en la ciudad natal del rey David, los pastores, todo forma parte de un constructo mental asumido y transmitido de generación en generación y fijado en nuestra memoria visual a través del arte y de manera más próxima en los nacimientos que adornan muchos hogares durante la Navidad. Así pues, si formulamos cualquier conocido la pregunta ¿cuándo y dónde nació Jesús de Nazaret?, es probable que su respuesta sea rápida y llena de seguridad. Jesús nació en Belén de Judea el 25 de diciembre del año 1 a.C., 6 días antes del cambio de era. Pero, ¿es esta una respuesta exacta? ¿En qué datos se basa? ¿Qué sabemos realmente sobre el nacimiento del predicador galileo Yeshua Bar Yosef? Para abordar esta cuestión, lo primero que hay que decir es que las pocas informaciones que tenemos al respecto proceden únicamente de dos textos, los Evangelios de Mateo y Lucas, escritos aproximadamente en el año 80 y 90 del siglo I después de Cristo, es decir, unos 50 años después de la muerte de Jesús y unos 80 después de los hechos narrados sobre el nacimiento de éste. Los textos más antiguos del Nuevo Testamento, las 7 cartas de Pablo consideradas auténticas, Tesalonicense, Gálatas, Filipenses, Filemón 1 y 2, Corintios y Romanos, y el Evangelio más antiguo, el de Marcos, no aportan ninguna información al respecto. Esta aparente ignorancia de Marcos y Pablo de Tarso puede parecer sorprendente, pero hay que tener en cuenta que para los primeros cristianos el mensaje de Jesús era la llegada del reino de Dios de manera inminente. En este contexto, los primeros seguidores del Nazareno no mostraron especial interés en recordar momentos concretos de los hechos y dichos del Maestro. Cuando comenzó a pasar el tiempo, el reino no llegó y empezaron a morir aquellos que habían conocido personalmente a Jesús. Surgió la necesidad de dejar por escrito todo lo que se sabía sobre él para poder transmitirlo a las siguientes generaciones. Herodes, el Mesías y el censo de Quirino. Los relatos de los llamados evangelios de infancia, el de Mateo capítulo 1 y 2 y el de Lucas capítulo 1 al 3, nos ofrecen dos anclajes cronológicos. El primero que aparece es Lucas 1:5 y en Mateo 2:1. Afirman que Jesús nació en tiempo del rey Herodes el Grande, 44 años antes de Cristo. Y el segundo en Lucas 2:1-2, que coincidió con el censo que en tiempos de Augusto Quirino llevó a cabo en las provincias romanas de Siria y del que también tenemos noticias por Flavio Josefo, historiador judío del siglo I después de Cristo, que tanto en sus antigüedades de los judíos 17:355 y 18:1.2.26.102, como en su Guerra Judía 7:2053, menciona este censo y destaca su carácter novedoso y sin precedentes. Ahora, bien se sabe con absoluta certeza que Quirino solo fue gobernador de la provincia de Siria, que en ese momento ya incluía Judea, en el año 6 de nuestra era. Así pues, los dos que daban la noticia
el reino de Herodes y el censo de Quirino son incompatibles desde un punto de vista cronológico. No obstante, se puede explicar la mención del censo como un recurso del evangelista Lucas para justificar la presencia de José y María lejos de su lugar de residencia, en Galilea, y su viaje hasta Belén. Todo ello para hacer que se cumpliera las palabras del profeta Miqueas, que aseguraban que el Mesías haría de nacer en la ciudad natal del rey David. Pero tú, Belén de Efrata, aunque pequeña para figurar entre los clanes de Judá, de ti me saldrá quien ha de ser dominador de Israel, cuyo origen viene de antaño, desde los antiguos días. Miqueas 5.1. Más allá de esos versículos, a nadie se le escapa que Belén había sido la cuna del rey David y que por tanto resultaría lógico que también naciese en esa ciudad el Mesías, descendiente de aquel y en el que se encarnaba la promesa hecha a este rey por Dios. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Seré él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. 2 Samuel 7.12.16. Pero no solo el lugar del nacimiento es fruto de la necesidad de situar a Jesús dentro del esquema del esperado Mesías, sino que hay otros elementos de la historia que cumplen esta misma función. Cuando los magos de Oriente se presentan ante Herodes para preguntarle por el recién nacido, el rey, asustado ante la posibilidad de perder su trono, ordena el asesinato de todos los niños menores de 2 años de Belén. Resulta sorprendente que Flavio Josefo, enemigo acérrimo de Herodes el Grande, no consigue este hecho en su obra. Cuando puso el mayor empeño en citar uno por uno todos los crímenes imputables al monarca idumeo. ¿Cómo se explica pasar por alto semejante masacre, la prueba concluyente de la abyección de Herodes? Sencillamente porque nunca sucedió. Hay que hacer notar la similitud entre este episodio y otro del Antiguo Testamento, el Éxodo 1, sobre el nacimiento de Moisés, donde el faraón ordena la muerte de todos los niños hebreos de su reino. El propósito de esta narración es doble. Por una parte, atribuir el crimen a Herodes. Se proporciona un marco histórico adecuado y creíble a la profecía. Una vez se oyó en Rama un llanto y un gran lamento. Raquel lloraba a sus hijos y no quería consolarse porque ya no existen. Jeremías 31:15. Este versículo, trasladado al Nuevo Testamento, identifica a Raquel con el pueblo de Belén, donde se encuentra su tumba, y así los hijos de Raquel son los niños asesinados en Belén por orden de Herodes. Por otra parte, se adivina en Mateo una atención de presentar a Jesús como el nuevo Moisés, que promulgará en concreto en el Sermón de la Montaña una ley que superará la que éste recibió en el Sinaí. De ahí que ambos personajes vivan también situaciones parecidas en sus primeros momentos de vida. Fuera de estas menciones en los llamados evangelios de la infancia de Mateo y Lucas, todos los indicios del resto de textos evangélicos apuntan en otra dirección diferente a Belén. Jesús nació probablemente en Galilea, unos 300 kilómetros al norte de Jerusalén y de la propia ciudad natal de David. En numerosas ocasiones recibe el nombre de Jesúa,
jo nazarenos o bien jo nazaroios, lo que para algunos significa que era natural de Nazaret. En Galilea, que se suele citar como patria de Jesús y su familia, y llegó a Nazaret donde se había criado. Lucas 4.16, aunque nótese que no dice que naciese allí. El calendario festivo. Una vez establecida la dificultad del dato de Belén, hay que añadir que la fecha de nacimiento coincidieron con el censo de Quirino. Se contradice igualmente con otro dato que nos ofrece el mismo evangelista, a saber que Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su predicación. Lucas 3.23, asumiendo que ésta duró unos 3 años y que fue crucificado siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, 26-36 después de Cristo. Deberemos situar su nacimiento entre los años 7 antes de Cristo y 3 después de Cristo. Lo que es la fecha más baja nos sitúa en el reinado de Herodes, pero en ningún caso lo ponen en relación con el censo de Quirino. En realidad, la cuestión sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús preocupaba bien poco a los primeros cristianos de los siglos I y II después de Cristo, y su establecimiento fue en primera instancia una cuestión de política religiosa. Ocurrió del siguiente modo. En la Roma imperial existían 2 celebraciones que coincidían con las últimas semanas del año. La primera entre el 17 y el 23 de diciembre eran las Saturnales, Saturnalia en latín, que se celebraba en honor a Saturno, dios protector de los sembrados, y festejaban el final de los trabajos en el campo hasta la siguiente primavera, véase de rico a pobres y viceversa. La fiesta romana de las Saturnalias en Arqueología e Historia número 7 eran unos de los banquetes públicos, fiestas, adornos, vegetales en las casas, intercambios de regalos y cierta permisividad moral hasta el punto de que amos y esclavos llegaban a intercambiar sus papeles y obligaciones durante esta fecha. Las Saturnales eran una fiesta que contaban con un gran arraigo popular, por lo que su supresión, una vez convertido el imperio al cristianismo, se antojaba como mínimo complicada. La festividad coincidía con el solsticio de invierno, momento a partir del cual los días comenzaban a ser otra vez más largos, dando por terminado el periodo de oscuridad y abriendo el camino a un disfrute cada vez mayor del sol. No debe extrañar, por lo tanto, que se reservase un día al final de los Saturnales, en concreto el 25 de diciembre, para celebrar el nacimiento del Sol Invicto, Natalis Solis Invictus. Se puede leer en numerosos foros que el 25 de diciembre era también la fecha señalada para el nacimiento del dios solar persa Mitra, aunque lo cierto es que no existe ningún documento o resto antiguo que confirme esta afirmación. Sea como fuese, cuando a partir del año 325 después de Cristo todo el imperio adoptó el cristianismo como religión, se tardó poco tiempo en suplantar estas fechas por otras de base cristiana y contenido muy similar. Y así, en 350 después de Cristo, el Papa Julio I ya sugirió que se celebrase el nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre. Y 4 años más tarde, su sucesor Liberio decretó oficialmente aquel día para la celebración. Al fin y al cabo, ¿qué mejor fecha para conmemorar el nacimiento del verdadero Sol que era Jesús, que ya la existente del Sol Invicto? Lo que subyace aquí es una imposición de unas festividades cristianas de nuevo cuño sobre las tradicionales fiestas paganas. Del mismo modo que a lo largo y ancho de todo el mundo cristiano, las iglesias y catedrales fueron construidas a menudo sobre templos paganos, o muchos santos representan en realidad antiguas divinidades o mitos griego-latinos o nórdicos. De ese modo, la gente adoptaba
de mejor grado la nueva religión sin la sensación de pérdida de sus costumbres más arraigadas. Todos contentos. Cuestión de cálculos. Así pues, el siglo IV ya se había establecido la fecha del nacimiento de Jesús en el 25 de diciembre. ¿Pero de qué año? La pregunta tuvo una respuesta de manera indirecta en el siglo IV. Para ese momento las iglesias de Oriente y Occidente ya habían comenzado a marcar territorio y mostrar sus diferencias y la fijación de una fecha para la celebración de las fiestas de Pascua, en las que había tenido lugar la muerte y resurrección de Jesús. No fue una excepción. En 525, el Papa Juan I quiso poner fin a la polémica con la Iglesia Oriental y encargó a un monje escita de la actual Bulgaria o Rumanía, que vivía en Roma, que determinara la fecha exacta del nacimiento de Jesús. El monje en cuestión, que tenía fama de ser abad más erudito de Roma, se llamaba Dionisio y era conocido con el sobrenombre de El Exiguo, probablemente por su pequeño tamaño. Dionisio era, entre otras cosas, un experto en cálculos astronómicos, herramienta necesaria para calcular la fecha exacta de la Pascua judía, puesto que los meses judíos son lunares y la fiesta se celebraba el día 14 del mes judío de Nisan. Este es el origen del problema, pues los años lunares son más breves que los solares, y si no se establece una equivalencia exacta entre ambos, con los años se va creando un asincronismo cada vez mayor, tal como estaba sucediendo en aquel momento. Por si esto fuera poco, para realizar sus cálculos, Dionisio tenía que lidiar también, por una parte, con los calendarios lunares y por otra, con un calendario solar juliano que no era tan perfecto como el actual gregoriano. Además, existían diferentes formas de computar el inicio de los años. Podía ser, entre otras posibilidades, ad urbe condita, es decir, desde la fundación de Roma en 753 a.C., o bien desde el inicio del reinado de Diocleciano en 284 después de Cristo, o incluso desde la creación del mundo según la Biblia en 3760 a.C. Los cálculos de Dionisio le llevaron una fecha coincidente con los últimos días del año 753 desde la fundación de Roma, como el del nacimiento de Jesús. Pero su aportación no quedó ahí. Incómodo ante la perspectiva de fechar el nacimiento de Jesucristo, tomando como referencia la fundación pagana de una ciudad o el reinado de un emperador que había perseguido a los cristianos, Dionisio propuso contar los años a partir del nacimiento del Salvador. Y así, el natalicio de Jesús quedó establecido en el 25 de diciembre del 753 ad urbe condita. Y el 1 de enero, año siguiente, sería el inicio de una nueva forma de contar el año 1. Pero la fecha propuesta por Dionisio, basada en criterios astronómicos, no encajaba con las consideraciones históricas sobre las fechas del reinado de Herodes o del censo de Quirino. Caían 4 años después de la muerte de Herodes y 6 años antes del censo de Quirino. ¿Cómo era posible que Dionisio, famoso por su erudición, cometiera semejante error? Hay dos posibles explicaciones. La primera sería admitir que errar es humano y asumir que Dionisio sencillamente se equivocó. La segunda es que Dionisio escogió conscientemente el año 754 an urbe condita para iniciar su nueva era, porque esos dígitos contenían unos números con un valor sagrado, en concreto el 7 y el 27, múltiplos de 3 y 9. Si así fuera, 754 sería el resultado de 7 centenas, más 27, más 27. Un número perfecto para marcar el cambio de época iniciado con el nacimiento de Cristo. Sea como fuese, la propuesta de Dionisio acabó por ser aceptada durante los siglos siguientes por todas las iglesias cristianas,
y ha acabado por ser universalmente admitida como base cronológica en todo el mundo occidental. Pero ahora sabemos algo más. Si volviéramos a formular la pregunta del inicio, la respuesta ahora sería: Jesús nació aproximadamente en el año 3753 desde la creación del mundo, que fue 33º año del reinado de Herodes en Judea, y también el 20º año del imperio del emperador Octavio Augusto en Roma, y el 747 al Urber Condita 7 a.C. en Nazaret, Galilea. La fuente es Javier Alonso de despertaferroediciones.com. Y así termina este relato de una posible historia del nacimiento de Jesús. Espero que este relato verdadero, que no es un cuento, que es un relato verdadero, que tiene sus incógnitas, que tiene algunas dudas, posibles equivocaciones, pero es el que se hizo verdadero a partir del año que les dije, y es el que celebramos todos universalmente como el día del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, fecha de la Navidad, fecha de la Natividad, fecha del nacimiento del Dios Cristo Rey, del niño Jesús, como lo llamamos cariñosamente. Así termina este relato. Espero que les haya gustado, que haya sido para abrirse más a cambios, a conocimientos, a crecimiento personal, a crecimiento espiritual, a saber más de las cosas de nuestro Señor, de Jesús, el Nazareno, como le decían, a identificarnos en estos días con la vida de Jesús y despertar de conciencia al amor con nuevos conocimientos, con nuevos aprendizajes para el que no lo supiese, y el que lo supiese, pues, reafirmar sus conocimientos. Así me despido de ustedes hoy, 22 de diciembre, a poquitos días de celebrar la Navidad. No me queda más que desearles una feliz Navidad, venturosa, llena de amor, llena de compartir familiar. Es un día de familia, es un día de alegría, de celebración, de regalos, de celebraciones en las iglesias, de brindis, de cenas, de tradiciones, que posiblemente la semana que viene hablemos un poco de esas tradiciones que hay en la Navidad y que se juntan también con el Año Nuevo, de quien estaremos hablando con la despedida del año y el Año Nuevo la próxima semana en los próximos programas. No me queda más que despedirme, darle las gracias, los amo, los bendigo. Les doy las gracias nuevamente por seguir acompañándome y seguir en este camino de amor, de comprensión, de apertura, de crecimiento, de despertar de conciencia al amor y de entender que todos somos uno, que debemos cada vez tratar de crecer más y de aprender más para ser mejores seres humanos y tener una humanidad más coherente, más agradable, llena de amor, llena de esa energía hermosa que nos dejó
nuestro Jesús, el amor por sobre todas las cosas. Era el arma principal que Él aseguraba que podía acabar con cualquier guerra, con cualquier cosa mala, con cualquier dificultad. Así que unámonos en el amor. Feliz Navidad, buenas tardes, pásenla muy bien, cuídense y nos vemos el próximo miércoles, donde hablaremos del año que se nos va y del año que viene, que comenzará muy pronto. Gracias, infinitamente gracias. Pásenla bien. Feliz Navidad de nuevo.